Hola, muy buenas. Bienvenido a este vídeo, el número 4 de una serie que he hecho. Y hoy hablaremos sobre el balance de blancos. Si es el primero que ves, te recuerdo que en el número 1 hablamos sobre el ISO, en el 2 hablamos sobre la velocidad de obturación y en el 3 sobre el diafragma, ¿vale? Y hoy culminaremos esta serie hablando sobre el balance de blancos. ¿Qué es y cómo funciona? Así que vamos al lío. ¿Qué es el balance de blancos? En la cámara es un mecanismo que básicamente lo que hace es eliminar las dominantes en una escena, ¿vale? Esto es importante porque la cámara, a contrario de nuestros ojos, no es capaz de eliminar las dominantes de forma automática como somos capaces de nosotros. Nosotros cuando miramos al mundo, miramos un blanco mucho tiempo, lo elimina toda la dominancia y parece blanco, ¿vale? Aunque no lo sea. Entonces la cámara no es capaz de hacer eso. Entonces necesita ese balance de blancos para conseguirlo. ¿Qué es una dominante? Una dominante básicamente es una... se ve sobre todo en las zonas blancas y en las negras de la imagen, de la foto, donde el blanco no es puro o el negro no es puro, sino que tiene una cierta tonalidad, una dominante hasta a cierto tono, ¿no? Puede que sea más amarilla, o sea más azul, sea más roja, tal. Entonces, no es cuando el color blanco o el negro, no es el que tiene que ser, no está perfectamente equilibrado. La luz normalmente se suele dividir a grandes rasgos entre luz natural y luz artificial. Luego, cuando a una segunda capa más específica, se suele dividir en tres grandes ramas, que son las luces cálidas, las neutras y las frías. Para hablar de esto, normalmente se hace uso del término temperatura de color, que se mide en grados Kelvin, que es una magnitud, una unidad física. Para que esto sea lo más sencillo posible, los grados Kelvin suelen rondar entre los 2800 hasta más de 5000, en ese rango, ¿vale? De ahí lo que tienes que saber es que a número más bajo, a temperatura más baja de color, ¿vale? La dominante es más cálida, ¿vale? Y a número más alto, a temperatura de color más alta, por ejemplo, 5000, ¿vale? 4000, 5000, ahí ya empieza a ser más fría, ¿vale? Así a grandes rasgos. Y el neutro suele estar, pues, suele rondar los 3000, ¿cuánto era? De 3800 a 4500, ¿vale? Esa es la zona más neutra y de ahí ya para arriba se vuelve más fría, ¿vale? Esa luz. Muy bien. Entonces, lo que hace la cámara, cuando lo pones en modo automático para hacer ese balance de blancos, registra la luz que le llega al sensor, ve si es cálida o si es fría, intenta compensarla para que la imagen resultante sea lo más neutra posible, ¿vale? Para que no tenga ni dominantes amarillas o rojas, que serían cálidas, o unas dominantes pues azules, ¿vale? Que serían más frías. Entonces, como esto también sirve, bueno, recomiendo que no se ponga el modo automático para el balance de blancos tampoco, cuando la situación que estás fotografiando está iluminada por un solo tipo de luz, como podría ser, por ejemplo, a plena luz del día y estás haciendo fotos fuera, pues ahí solo tienes un tipo de luz, que es la luz del sol, ¿vale? Que suele ser un poquito más fría. Sí, al mediodía, ¿no? También depende de la hora del día y tal. Entonces, cuando tienes un tipo de luz concreto con el que estás trabajando, ya sea natural como la luz del sol o artificial, como podría ser la luz ahora mismo que estoy utilizando para iluminarme, que es luz tungstena, ¿vale? Tungsteno.
¿vale? Entonces, cuando el área es controlado y tienes un solo tipo de luz, te recomiendo que busques dentro del menú de balance de blancos y te saldrán un montón de iconos y cada uno es un tipo de luz diferente. Averigua cuál es la que estás utilizando, cuál es la que hay y cuál es el icono correspondiente en tu cámara, que según la marca de la cámara los iconos van cambiando, pero los nombres son los mismos. Busques, pongas el mismo para que la cámara sepa, vale, a mí me va a llegar luz del sol, me va a llegar luz de día nublado o tungsteno o incandescente, ¿vale? Entonces la cámara va a hacer un trabajo mucho mejor en neutralizar esas dominantes. Es peor poner el modo automático porque el modo automático es útil porque no tienes que pensar tanto, pero al final va a hacer un trabajo peor a la larga, ¿vale? Te va a crear dominantes más pronunciadas que vas a tener que trabajar en postproducción para eliminarlas. Hay un caso concreto donde sí recomiendo poner el balance de blancos en modo automático y es en casos donde tienes diferentes tipos de luces que se están mezclando, como podría ser un concierto, por ejemplo, ¿vale? Donde puede haber tanto luces incandescentes como tungsteno, como láser, de todo, ¿vale? Ahí puede haber mucha mezcla. Entonces, normalmente poner el modo automático para el balance blanco suele ser la mejor idea y ya que la cámara haga el trabajo y luego en postproducción ya ves qué haces con la imagen, si la quieres más cálida o más fría y vas jugando con eso, porque son situaciones más complicadas. Este hecho, el que nuestros ojos y nuestro cerebro procese y corrija esas dominantes que vamos viendo de forma automática, que no nos damos ni cuenta, en cierta manera también es el motivo por el que corregir las dominantes en postproducción, en Photoshop, en Lightroom, en el programa que uséis, o el proceso de talonaje para vídeo, los coloristas. El hecho de que nuestros ojos corrija de forma automática los colores hace esos trabajos tan difíciles. Porque nosotros no podemos fiarnos tanto de nuestra vista porque nos engaña. Pensamos que un blanco es un blanco, aunque en verdad no lo sea. Entonces, normalmente en lo que nos basamos, esto ya es un poco más avanzado, ¿vale? Para los que les interesa. Tú tienes una imagen y tienes una zona blanca en la imagen donde donde tú quieres ver si el blanco es blanco o no es blanco para ver si la imagen está libre de dominantes. Y tú ves el blanco bien, pero igual no lo es. Entonces, en lo que nos fijamos para corregir esto suele ser los valores RGB de la imagen, ¿vale? RGB, que es Red, Green and Blue, ¿vale? Rojo, verde y azul. Y en cada píxel de la imagen tú puedes ir con el cuentagotas, ¿vale? O con la herramienta de historial, creo que era. No, historial. Con la información o algo así, en Photoshop. Y ahí te vas con el ratón y pongas donde lo pongas, te va a dar los valores en rojo, en verde y azul de cada píxel, ¿vale? Entonces, la técnica es, si te vas a un blanco, si esos tres valores son iguales, es que no tiene dominantes, ¿vale? Lo más parecido que estén los tres números, lo más equilibrada está, lo más neutra será esa imagen, ¿vale? Y si te vas a un blanco y tiene mucho azul y poco verde y poco rojo, pues ahí ya ves que tiene una dominante azul. Aunque tú no la veas, pero la tiene. Y ya tienes que, si te interesa, pues la puedes compensar quitándole azul o añadiéndole rojo o algo así. ¿Sí? Ya para terminar, esta regla y esta metodología para conseguir una imagen lo más neutra posible en el ámbito de dominantes, es importante aprenderlo porque es lo que uno más va a necesitar. Por supuesto que uno puede tomar una decisión creativa y
realizar una imagen con una dominante de cualquier tonalidad, un color, que sea muy azul o que sea muy naranja. Pero eso ya es una decisión creativa, y hay que entender cómo afecta y cómo se realiza, ¿no? Esa decisión. Y para ello hay que primero entender cómo la imagen, cómo neutralizar las dominantes en una imagen antes de aplicar una dominante o cómo disparar con dominante. Y ya está. Espero que no se haya hecho demasiado largo, siempre tengo ese miedo. y poco más. Me alegré de haber hecho esta serie, espero que os haya ayudado. Como siempre, si tenéis alguna duda, hacedmelo saber, de una manera o de otra. Y ya está. Pronto intentaré subir más contenido lo más pronto posible de otra serie que haré, aún no sé de qué. Y ya está. Mi nombre es Lucas Oman y nos vemos en la próxima.